Caminero. Buenas noches, Danilo, ¿cómo está? Buenas noches, don Julio, estamos bien. Buenas noches al pueblo dominicano, y en especial a los maestros y las maestras de la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Y también con nosotros, en el día de hoy, un amigo de este programa, un colaborador de este espacio y además un colaborador de la educación en la República Dominicana. Siempre activo en todos los problemas educativos. Tenemos con nosotros al director ejecutivo de Educa, al licenciado Darwin Caraballo. Darwin, buenas noches y bienvenido a tu casa. Hablan los educadores. Buenas noches, don Julio. Qué honor que me considere ya parte de esa familia, gran familia de Hablan los Educadores. Un placer estar con usted y un saludo grande para todos los educadores. Muy bien, usted sabe que todo el que opine sobre los temas educativos de este país, este espacio puede contar como que le pertenece, porque Hablan los Educadores no tiene un dueño. El dueño de Hablan los Educadores es la educación de la República Dominicana. Bueno, y a propósito de educación, Caminero, y dice con Darwin ahí que tire la primera pregunta, a ver que usted, cuál es su primera pregunta para el director ejecutivo de Educa. Adelante. Bueno, mi primera pregunta está relacionada con el inicio del año escolar en lo relativo a que una parte pudiera empezar primero y una parte después, el sector público de último y el sector privado primero. A ver, ¿cómo ve el amigo Darwin esa situación? Gracias, Caminero, por la pregunta y por la oportunidad de aclarar esta situación. Primero, el ministro de Educación dijo algo con el que Educa comulga. El sistema educativo dominicano es uno solo, público y privado. Y la posibilidad de que comiencen algunos centros antes que otros también habla de que algunos sean centros públicos o privados los que puedan comenzar antes y algunos que tienen situaciones más complejas terminarán empezando un poquito después, pero hay dos fechas que están muy claramente definidas después de la última sesión nacional del Consejo Nacional de Educación, que son la del 18 de septiembre, fecha en la cual va a dar inicio el año lectivo con capacitaciones docentes, con trabajo con las familias, con sensibilización con los estudiantes, y la fecha del 2 de noviembre como el día de inicio formal del calendario específicamente ya del año 2020-2021, para los efectos de programar desde esa fecha los contenidos curriculares correspondientes al nivel. Así que esa es la salvedad. Algunos colegios privados y públicos tendrán que trabajar para poder efectivamente llegar recién el 2 de noviembre y otros podrán estar trabajando antes con la sensibilización de la familia, con temas vinculados al calendario escolar anterior, siguiendo los patrones de la unidad rectora que es el Ministerio de Educación. Eso quiere decir, Darwin, que cuando se habla 2 de noviembre es la fecha tope para iniciar. Esto quiere decir que antes del 2 de noviembre pueden iniciar, no importa que sean públicos y privados, los que estén en condiciones de hacerlo. Con un agregado, el día 2 de noviembre, ese día comienza el calendario escolar propiamente dicho del año 2020-2021, es decir, las sesiones de clases, los correspondientes al currículo que le toque a cada grado para este año, comienza el 2 de noviembre. En todo lo que ocurra antes del 2 de noviembre son actividades preparatorias para ese año escolar. Recordemos además que venimos de un cierre de año escolar muy traumático, muy complicado, con una enfermedad y pandemia ya presentes, con la gran mayoría de los centros educativos, y no todos, por el decreto del Poder Ejecutivo en el mes de marzo de la suspensión de la presencialidad. Entonces allí hay mucho todavía para trabajar, para darle continuidad, y hay también un espacio para la formación de los propios educadores que tendrán que adaptarse a estas nuevas metodologías, a estos nuevos formatos, en los cuales indudablemente la tecnología va a jugar un rol fundamental. Bien. Darwin, yo estoy medio escéptico en el sentido de cómo implementar la conectividad
porque es donde está mi duda en cuanto a cómo conectar el país con lo que es precisamente, habría que hacer una serie de instalaciones de antenas para poder llevar la internet a los diferentes lugares. Ahí es donde está mi escepticismo en ese sentido. ¿Qué usted cree que puede darse? Comparto la preocupación. Yo creo, Caminero, que en este momento la República Dominicana tiene un gobierno que no lleva ni 15 días instalado, y que además de la complejidad de entrar a el cargo, que siempre genera un proceso de adaptación y de entender el punto de partida, dónde se está, con qué recursos se cuenta, además tiene que lidiar con esta situación de enfermedad tan compleja que está plenamente instalada en el territorio nacional, con algunas salvedades de control de la enfermedad, según el ministro de Salud Pública, que lo anunció en el Consejo Nacional de Educación. La enfermedad está en un cierto grado de control, pero está en un pico, y si no se toman medidas adecuadas, esto se puede irse de las manos, y eso es lo que se quiere evitar. Algunos países decidieron por terminar el calendario escolar. Dijeron, Bolivia cerró el calendario escolar. Dijo, se acabó la escuela por este año. Y esa es una decisión que afortunadamente el gobierno dominicano, los sindicatos, instituciones como las nuestras, ni siquiera se nos pasó por la cabeza, porque la educación es un proceso continuo. Y la UNESCO ha estudiado a nivel global de cómo están dándose las situaciones y pronostica una deserción una vez termine la pandemia de 28 millones de niños. Y el mensaje que le dio al país el presidente de la República y su ministro de Educación fue uno muy contundente. Sabemos que esto va a traer muchos problemas en el mundo, pero que de esos 28 millones de niños que van a desertar desgraciadamente, ninguno de ellos sea dominicano. Y para eso hay que mantener vivo el vínculo entre el estudiante y la escuela. Cuando hay tecnología, cuando hay internet, cuando hay equipos, cuando hay energía eléctrica, por supuesto que lo mejor son plataformas como la que estamos usando ahora, que nos permiten dialogar, intercambiar opiniones, incluso hemos formado a docentes así en Educa, más de 500 educadores ya fueron formados así con el INAFOCAM. Ahora bien, ahora bien, don Julio, sí, permítame, sí, pero termine. Pero también es importante entender que hay otras tecnologías, la radio, la televisión, como ustedes están todos los días con este servicio público, es también un elemento a considerar. Sí, don Julio, discúlpeme. Muy bien. Darwin, hasta el momento, ¿qué porcentaje de estudiantes, si usted tiene la información, tanto del sector público como del sector privado, ha logrado matricularse para iniciar el próximo año escolar? No tenemos la data. Sabemos que hay mucha incertidumbre, que hay mucha duda también en la familia dominicana y aún en los colegios privados más pudientes están teniendo problemas porque fíjese lo que está ocurriendo en algunos colegios privados. Por un lado, obviamente muchas familias que han sido afectadas desde el punto de vista económico no pueden continuar yendo a esos colegios. Y los colegios están tratando de generar los acuerdos para que las familias puedan permanecer. Pero hay otras familias que tienen capacidad de pago, que han optado por directamente matricular a sus hijos en escuelas del exterior a través de la metodología de homeschooling o de escuela desde el hogar. Porque algunos piensan, bueno, si mi hijo va a estar frente a un computador todo el día tomando clases, ¿por qué no lo matriculo en una escuela de Estados Unidos? O de Canadá, o de Europa. Y increíblemente son decenas de familias que se han volcado a esa opción, que ya empezaron su calendario escolar, que ya tienen su metodología armada por otro sistema educativo que no tiene las características del sistema educativo dominicano, y como generalmente esas familias tienen una vocación de formar a sus hijos en el exterior y en universidades en el exterior, bueno, eso está ocurriendo también. Así que el problema es complejo porque aquí hay una revolución silenciosa que trae la pandemia, que es la aceleración de los cambios en las ofertas educativas de todo nivel. Y como las fronteras con estas tecnologías, tanto físicas como temporales, se han difuminado, ahora hay
familias que cuando no tienen, por ejemplo, la barrera idiomática, están educando a sus hijos en escuelas de muy alta calidad, de homeschooling, en los Estados Unidos, pero desde aquí, desde Santo Domingo. Darwin, ¿existe alguna información, alguna investigación que diga qué porcentaje de conectividad podemos tener en el país y también y qué porcentaje de estudiantes, aparte de la conectividad, también tienen los equipos para hacer la conexión? Bueno, República Digital, que todos conocimos como un programa que tenía la vocación de entregar equipos y llevar la digitalización de la educación a los niños y a las niñas, culminó el periodo con la entrega de unos 300.000 computadores. La gran mayoría de los docentes ya tenían asignado una tableta y los que no, se esperaba entregarlo justamente en este periodo porque ya fueron adquiridos por la administración saliente y allí están en almacenes del ministerio, entiendo yo, después de lo que anunciaron las autoridades salientes, para hacer la distribución de las mismas. Pero obviamente hay 2.1 millones de estudiantes en el sector público, así que está muy largamente por encima del 1,5 millones de estudiantes sin un computador, es decir, 3 de cada 4 estudiantes del sector público no tienen el acceso al computador y muy probable la mitad del sector público, del sector privado, pero con características del sector público, de aquellos que no tienen capacidad de pago elevada, tampoco tienen el acceso desde su hogar al computador. Allí hay una dificultad. Ahora, para la pregunta que usted me decía sobre conectividad, don Julio, Educa ha estado en contacto permanente con las telefónicas, muchas de las cuales forman parte de la membresía de Educa, y nos han contado que el país está muy bien en cobertura de telefonía, sobre todo de telefonía celular, pero hay un problema de capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es justamente el poder de esa conectividad de forma concurrente atender a la demanda de 2.100.000 usuarios. Esa es la dificultad, esa capacidad del sistema de además transmitir video y voz y documentos pesados, no está instalada en el país y requiere de inversiones importantes que además de mucho dinero se tardan su buen tiempo en instalar. Por lo tanto, la solución de la conectividad informática para todo el país, que sin duda será deseable y que sin duda el presidente de la República y el ministro lo llevarán a cabo, se tardará un tiempo en que se culmine. Por eso la necesidad de desarrollar estrategias transitorias que puedan ayudar a paliar la situación, porque eso va a demorar algunos meses. No nos han sabido decir las telefónicas cuánto tiempo se tardará, ni cuánto tiempo se podrá tardar el sistema de Naciones Unidas, que aparentemente sería el vehículo a través del cual se acelerarían los procesos para adquirir los equipos. Bueno, cuánto tiempo eso se demora en que se produzcan, se embarquen, lleguen al país, luego se preparen y luego se terminen por distribuir en un desafío logístico inmenso que implicaría la distribución de 2.100.000 computadores. Así que los retos están en el mismo nivel del tamaño de las oportunidades que está generando esta situación. Caminero. Bueno, esa ha sido siempre mi gran preocupación, la capacidad precisamente para instalar esa conectividad. El problema que yo siento es que, bueno, que se pudo haber buscado una forma híbrida de mantener el distanciamiento con una forma presencial que pudiera haber sido 2 días a la semana un grupo y 3 días a la semana otro. Entonces así en la situación de la conectividad en algunos sectores pudiera eso compensar esa dificultad que se tiene de la instalación de la conectividad en términos de toda la logística que eso implica. Perdón, Darwin, para reforzar un poco la pregunta de Caminero. Nosotros siempre nos preguntábamos que por qué no usar el mapa epidemiológico. Es decir, en cada punto ver cuál es la situación de la pandemia. Y además, creo que usted escuchó
cuando el ministro de Salud Pública establecía que tenía esperanza o que estaban trabajando, que para el mes de septiembre, decía él, a finales de septiembre, la pandemia por lo menos iba a tener una meseta, o sea que ya iba a comenzar a aplanarse y para luego descender. Entonces yo pregunto si no era mejor tratar de iniciar con un híbrido, chequeando los pueblos, los distritos, o más que pueblos, los distritos educativos, en esas demarcaciones de esas jurisdicciones, cómo estaba la pandemia, de qué forma los había atacado o no. Y en lugares como se están promoviendo ahora, que incluso en lugares al aire libre, que pudieran, bueno, aplicar, recibir a los niños y ellos poder recibir la docencia. Estamos totalmente de acuerdo con ustedes dos, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que la autoridad sanitaria ha hablado, como bien lo señala don Julio, de que por ahora la enfermedad está en un pico y hay que controlarla. Entonces no se puede abrir en estos momentos la movilidad que implica que 1 de cada 2 dominicanos se mueve por el territorio como consecuencia del sistema educativo. Con lo cual, mientras eso ocurra, obviamente los modelos híbridos, los modelos de presencialidad secuencial o bien aquellos de análisis del mapa epidemiológico, que es lo que Educa planteó desde un primer momento, también don Julio, lo hemos hablado con usted en el pasado, no puede aplicarse porque hay una autoridad responsable de la salud pública que dice hay que parar de moverse. Los ciudadanos tienen que resguardarse para evitar el contagio y esa metodología le está funcionando al país. Fíjense que ahora se volvió a extender el estado de emergencia. Entonces, obviamente hay que continuar con este confinamiento porque son decisiones que ya trascienden al sistema educativo. La misma resolución del Consejo Nacional de Educación prevé y plantea que la presencialidad es deseable y que se irá abriendo de forma gradual. No lo define en la resolución, no plantea una estrategia para la gradualidad, pero nosotros entendemos, don Julio, igual que usted, que el mapa epidemiológico debiera dictar las características de la vuelta a clases presenciales. Sin embargo, cuando se regrese, es muy probable que ocurra lo que dice Caminero. No todos los niños van a poder llegar al aula porque no podremos tener condiciones de seguridad sanitaria con espacios que apenas pueden recibir a 30 muchachos con 30 muchachos. Hay que recibir allí a la mitad o a un tercio de la cantidad de estudiantes. Así bien, que, Darwin Caminero, con el permiso de ustedes, vamos al estudio que el señor director nos está solicitando la primera pausa y en breve entonces regresamos. Así es que adelante, señor director. El Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Darwin, como usted ha estado involucrado en estos quehaceres educativos en cada una de las etapas de los ministros que han pasado, mi pregunta es, ¿usted participó o tuvo información de que las autoridades pasadas antes de irse tenían algún protocolo que indicara de cómo se iba a iniciar este próximo año escolar o no había nada? Sí, había un protocolo que estaba disponible e incluso fue presentado al Consejo Nacional de Educación. Como siempre, las autoridades salientes también fueron muy responsables en la hora de plantear recomendaciones para las nuevas autoridades de cómo estaba previsto el inicio del calendario escolar según su programa. Muy probablemente tenga que ver con el cambio de
de la situación de la enfermedad los cambios que se ha visto obligado a hacer el actual ministro. Yo veo más bien por allí, yo veo incluso una continuidad institucional. El ministro de Educación actual, el doctor Fulcar, no no echó por tierra o no derogó las resoluciones del Consejo Nacional de Educación anterior, que dejaron algunos aspectos vinculados al inicio del calendario escolar. Sí modificó las fechas, producto de la situación de la enfermedad. Yo creo que ahí hay una necesidad de adaptarse a la nueva realidad. No es culpa de nadie, no hay ni desidia ni de las autoridades salientes, ni tampoco falta de previsión de las entrantes. Creo que es un tanto injusto plantearle eso a cualquiera de las dos administraciones. Yo siempre pongo el caso de España, por ejemplo, que Madrid estaba preparado para comenzar las clases el 5 de septiembre de manera presencial. Hoy tiene 4.000 contagiados diarios, mandaron cerrar las escuelas. Y en una semana van a tener que resolver lo mismo que estamos discutiendo aquí en República Dominicana. Así que esta es una situación que tiene al mundo en vilo y que lo tiene escribiendo el guión al mismo tiempo que se actúa la obra. ¿Está de acuerdo, Darwin, que el Estado Dominicano también le facilite un computador a los centros educativos privados? Bueno, la vocación de todo Estado siempre debe ser no hacer diferencias entre sus ciudadanos y tratar de tener políticas de carácter universal. ¿Dónde está la diferencia? En la prioridad. La prioridad tiene que ser atendida a aquellos sectores públicos que tienen más dificultad de pago, que tienen dificultad de acceso a recursos o a tecnología. Y le cuento que algunos países que han adoptado la política de que el Estado le entregue una computadora a sectores de más altos recursos, simplemente lo que hacen es un subsidio de una parte de ese computador. Generalmente el padre de familia, en función de su capacidad de pago, está subsidiado o el 100% o está subsidiado el 1%. La idea justamente es desarrollar una herramienta que traduzca equidad. Recuerde que hay muchas familias también de muy bajos recursos que están becados en colegios privados y que no por estar en colegios privados tienen exceso de recursos en sus hogares. Eso también es una medida de equidad. Darwin, usted dijo que las autoridades salientes entregaron unos 300.000 equipos. Ahora, esos 300.000 equipos que entregaron, ¿estaban vacíos? ¿No tenían contenido? ¿O estaban adaptados para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Tenían incluidos los contenidos? Bueno, lo que sucede es que básicamente la idea de esos computadores es que el contenido que pudieran mayoritariamente utilizar estaba colgado en línea y estaba previsto que los centros educativos fueran los que tuvieran la conectividad. Ahora los centros educativos están vacíos, hay 7.000 centros educativos, 7.000 edificios escolares en el país, o más de 7.000 debí decir, que están vacíos y allí hay puntos de conectividad, pero las familias no pueden trasladarse en este momento a las escuelas, así que deben conectarse desde el hogar. Y no todos tienen el acceso al Internet, volvemos al punto del inicio. Las computadoras hoy, como ustedes bien lo saben, y los amigos que nos ven al otro lado, los docentes en particular, ya no vienen con los paquetes de programas cargados en sus discos duros. Básicamente todo está accesible a través de la nube. Y al tener ese depositorio de contenido en un espacio que necesariamente se accede a través del Internet, ahí volvemos a la limitación de la conectividad. Bien. Caminero. No, con relación a la adquisición de los computadores a nivel del sector privado, yo sí siento que no todos los colegios tienen la misma capacidad para tener los aparatos. O sea que dentro del sector privado tendríamos que hacer una clasificación. Y en ese sentido, entonces, en ese orden, entonces, tratar de proveerle a los que menos tengan la posibilidad esos aparatos. Sí, por supuesto que tengan la capacidad de aquella familia que puede pagar una parte, que pague,
aquella que no puede, que no, pero esto no es algo que ha decidido el Ministerio de Educación, estas son unas soluciones que algunos países han optado. Yo creo que desde este programa de Hablan los Educadores es importante contribuir a romper con esa categoría que utilizan a veces en la prensa, de separar público y privado, porque son mundos muy compatibles en algunos casos entre sí, y muy diversos en otra característica. Es decir, hay colegios públicos y privados que son idénticos, mismo tipo de estudiantado, mismo tipo de profesorado, mismo tipo de realidad social. Estamos hablando de cuotas de 500 pesos, 600 pesos, 800 pesos tal vez. Hay otros colegios que son de una élite, que es un grupo pequeño, que no llega ni al 3% del total de los colegios privados del país. Entonces, hay que ser cuidadoso porque muchas veces dentro de esa categoría, cuando cortamos por la línea público y privado, podemos, como dice el refrán, botar el bebé con el agua sucia. Darwin, los padres me han estado haciendo esta pregunta. ¿Considera usted que el valor de los colegios, lo que paga cada papá en los colegios, debe ser el mismo de manera digital que de manera presencial? ¿Debe ser el mismo precio? Mire, si estuviéramos hablando de una solución permanente, que se tomó una decisión a nivel de política, de gobierno, la educación nunca más va a volver a ser presencial y ahora va a volver a ser siempre virtual, cosa que sería un gravísimo error. Ahí yo estaría de acuerdo en revisarlo todo, pero esta es una situación transitoria. Entonces, ¿qué ocurre, don Julio? Un ingreso que deje de pagar un padre a un colegio privado, y estamos pensando en colegios privados de baja capacidad de recursos, es un empleo que se pierde. Es un docente que se vota, un conserje que se lo finaliza, es una señora de la limpieza o un señor de la limpieza que deja de colaborar en ese lugar. Entonces, en este momento debe haber un pacto social también en la comunidad de cada colegio, de la familia decir, aquella familia que pueda pagar, yo puedo seguir pagando porque mi trabajo no se resintió, porque tal vez tengo la suerte de tener un trabajo estable, seguir pagando, pero con el compromiso de que el colegio mantenga al personal que está trabajando allí, que no haga esos recortes, que nadie pierda su fuente de trabajo, que pueda generarse un pequeño fondito para pagar o suplir aquellas familias que tienen dificultad de pagar y no quieren dejar el colegio porque eso significa un trastorno para su hijo. Este es un momento de buscar soluciones colectivas, no es un momento de pensar en las soluciones propias, porque si hay algo que dejó muy claro esta situación de pandemia, don Julio y Caminero, es que no gano nada con cuidarme a mí mismo si no cuido al otro, porque el otro me puede contagiar también. Entonces, la pandemia lo que ha puesto en evidencia es que todos estamos más dependientes de los demás de lo que creíamos. Y es muy importante aquí evitar las situaciones trágicas. Es una situación transitoria. Creo que por este año hay que hacer el esfuerzo de que todo aquel padre que pueda continuar pagando ese colegio, que lo haga con esta lógica, con este servicio a la comunidad. Darwin, son preguntas que me han enviado, que me escriben y algunos me han llamado. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el sindicato que trabaja con los administrativos, con los conserjes. Y también la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionales de la Educación, ANPROTED, que es la que dirige a los técnicos del país. Se quejan ambas organizaciones de que a pesar de que el ministro se ha reunido con decenas y decenas de sectores de la vida educativa, sin embargo, esos dos sectores se sienten excluidos porque no han tenido la conversación con el ministro para también ellos expresar su punto de vista y hacer sus aportaciones. ¿Qué le parece ese reclamo de esos dos, uno un sindicato y otro una asociación? Me parece un reclamo legítimo y que está en todo su derecho de estas dos organizaciones de poder reclamar un espacio con el ministro. También quiero decir que entiendo que hay una limitación de tiempo y de agenda. El ministro el otro día, y usted estaba allí en esa sesión, don Julio, él mostró una gran apertura, habló de que pretende que el Consejo Nacional de Educación sea
autoridad máxima del sistema educativo. Él propuso, además, que todos los que participan en ese consejo se sientan con la libertad de hacer aportes, que van a ser bien recibidos. Y de hecho, en la propia sesión, el borrador que trajo el ministro no lo impuso. El ministro dijo, vamos a votar el espíritu de la resolución, pero ajustemos los formatos finales, la redacción definitiva de esta resolución, conforme a los aportes que hemos recibido aquí, y ahí mismo nombró una comisión integrada por la ADP, por Educa, por los colegios privados no confesionales, por la UAS. Yo creo que este ministro está mostrando una gran apertura, una capacidad de diálogo, lo ha hecho desde antes de asumir el cargo, lo hace desde ahora, y creo que sin duda, si estas dos organizaciones insisten en esa gestión, hay que entender que el momento es complejo y que la agenda es muy complicada, pero no tengo dudas que el ministro y el ministerio como tal los va a recibir. Muy bien, Caminero, Darwin, vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos tenemos dos preguntas más que nos hacen los amigos televidentes, nos lo hacen a través del Facebook, que para ver cuál es la opinión del director ejecutivo de Educa, el licenciado Darwin Caraballo. Vamos a nuestra última pausa, señor director. Así que adelante. Espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Darwin, en la reunión pasada del Consejo Nacional de Educación, también se aprobó la no aplicación de pruebas nacionales por este año. Sin embargo, parece que la ordenanza que va a salir parece, con ese respecto, yo espero que la puedan corregir a tiempo, porque los términos en que se han expresado parece que discrimina a una parte de los estudiantes. Dicen, incluso hoy como a las 3 de la tarde me llamaron desde Santiago y me preguntaban, pero venga acá, don Julio, si yo estoy inscrito para recibir pruebas nacionales y deciden no aplicarla, yo soy de años anteriores, lo que debo es una sola materia. ¿Por qué no esa ordenanza? ¿Por qué no me incluye a mí cuando yo he cumplido más con los requisitos que los de este año, que para pruebas nacionales no se han presentado en ninguna? Y sin embargo, si yo estoy inscrito en la plataforma para yo examinarme este año, es el ministerio que no me quiere examinar, pues tampoco me puede condenar. O sea, que por qué la resolución o la ordenanza no es general que diga que todo aquel estudiante que estuviera inscrito en la plataforma para recibir pruebas nacionales, en este año quedan exonerados y se le emitirá su certificado de bachiller. Que entonces, ¿por qué la exclusión? ¿Qué le parece? Me parece que tal vez eso sea un problema de la redacción y que seguramente se vaya a ajustar, porque el espíritu del Ministerio de Educación y del ministro en particular fue, primero, las pruebas nacionales no se interrumpen para siempre, se interrumpen porque vivimos una situación extraordinaria. Segundo, las pruebas nacionales, ya que no se pueden aplicar por razones de seguridad sanitaria, bueno, vamos a eximirlas este año para que nadie se sienta excluido y para que no sea una limitante para continuar y progresar en sus estudios. Tercero, hablaron de que las calificaciones iban a estar determinadas por la calificación del propio educador que le asignó en su centro educativo una nota correspondiente al desempeño que allí tuvo el estudiante. O sea que yo creo que ese fue el espíritu de la resolución, ese fue el espíritu del ministro, y si luego de la lectura se desprende, nosotros en esa sesión
fue cuando conocimos la resolución, no la pudimos estudiar en detalle. Entendíamos que el espíritu era el adecuado y la primera lectura daba la impresión de que estaba contemplado, pero si hay algún elemento que se quedó fuera, no me cabe duda de que eso se va a corregir. Hay muy buena voluntad de todos los actores. La propia Educa se pone al servicio de los educadores o las familias que sientan que no están contempladas, hasta trasladar esos elementos al Consejo Nacional de Educación para su consideración. Así es. Nosotros también desde aquí, desde Hablan los Educadores, le solicitamos al ministro de Educación que la ordenanza que se vaya a emitir sea sin discriminación. Todo estudiante que esté inscrito en la plataforma para recibir pruebas nacionales este año, automáticamente se le debe emitir su certificación de bachiller, porque si yo estoy inscrito, aunque sea del año anterior, claro, y no me ofrecen la oportunidad de examinarme, entonces tampoco me pueden excluir de esa ordenanza. La última pregunta, digo, tengo varias, pero de las que yo le he visto la mayor importancia, me escriben de nuevo, pero ya hablé de ese, diciéndole que Amprotel le ha solicitado reunión al ministro y que no le ha contestado. Ya habíamos hablado de eso, de Amprotel. La otra pregunta es que si Educa permitiría que, no es que el ministro esté en eso, pero es lo que se ve en los distritos y en las regionales, si permitiría que el ministro de Educación o las autoridades actuales prácticamente desbaraten el sistema educativo con una orden departamental que tiene la autoridad para emitirla, pero cambiando a los 122 directores de distrito y a los 18 directoras regionales. Si estaría de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Los directores regionales y distritales, que creo que es la pregunta porque lo perdí un momento, don Julio. Sí, los directores distritales y regionales, que son 122 los directores distritales y 18 los directores regionales. Sí, hay que recordar que esos directores regionales y distritales, lo hemos conversado con ustedes en su programa, fueron resultado de un proceso competitivo. Ellos están allí en buena ley y de manera legítima. Pero también es justo decir que la ley le da la potestad al ministro de elegir, a su entender, a los 18 directores regionales y a los 122 directores distritales de una terna propuesta por la Junta Regional. Esa es la ley. Y conforme a la ley y lo que Educa siempre ha propuesto de la defensa de la ley, hay que cumplir la ley. Ahora, sería importante que el señor ministro, para rectificar o ratificar en su cargo o no, tomara en cuenta el trabajo que vienen haciendo estos profesionales, cómo lo vienen desempeñando, si está de acuerdo o no con el plan que han desarrollado, porque ellos están allí con, vuelvo a repetir, con la legitimidad de haber ganado un espacio de dirección dentro del sistema educativo por mérito propio. Pero la ley le atribuye esa facultad al señor ministro y mientras esa sea la ley, hay que acatarla. Muy bien. Bueno, ahí está. Caminero. Bueno, no, lo que yo como que no estoy muy de acuerdo en lo que se refiere a la ley con la terna. Que la ley versa sobre concursos de oposición y hasta donde yo tengo entendido, en ningún acápite habla de terna. No, Caminero, confíe en mí, el artículo 109 de la Ley de Educación le da la facultad al ministro de Educación de nombrar a los directores regionales y en el artículo subsiguiente, ese mismo capítulo, se habla de que el director distrital es elegido de una terna propuesta por la Junta Regional. Eso es para los directores distritales únicamente. Entonces, la situación es esa. Lo que habla de los concursos para todos los cargos docentes es el estatuto docente. Claro que sí, el estatuto docente lo establece, pero por principio de jerarquía del orden jurídico, la ley está por encima de una ordenanza o de un decreto, como en el caso del estatuto docente. Son elementos que claramente hay que corregir, porque la ley, el espíritu del legislador, seguramente, y de los docentes, y al cual Educa se suscribe, es que todos esos cargos sean designados por un concurso diáfano, transparente,
sin terna, como usted lo dice, que el mejor ocupe ese lugar. Pero mientras la norma esté así y mientras estemos en un Estado de Derecho, no queda de otra que acatar la ley. Hay que hacer tal vez los esfuerzos para modificar esos aspectos de la ley. Bien, bueno, hay que ajustarse siempre a lo establecido en la ley, ayer, hoy y mañana, porque si es la ley, es la ley. Yo lo que, al igual que Darwin, yo lo que pienso es que a veces hay situaciones que no le convienen a uno y a veces le convienen a otros, pero en el sistema educativo la continuidad es algo que de una manera u otra hay que tratar de lograrla. Y más cuando los que llegan a los puestos lo hacen a través por la meritocracia, que es una palabra que se ha puesto mucho de moda en el sistema educativo de la República Dominicana. En buena hora que se ponga de moda esa palabra, en buena hora. Sí, Darwin, estamos casi llegando al final. ¿Algo más que usted quiere expresar antes de finalizar el espacio? Darle las gracias a ustedes, como siempre, enviarle un abrazo solidario a todas las familias de docentes y de la comunidad que han sido damnificadas por las inundaciones de los últimos días, y también un abrazo fraterno por a todos aquellos que están siendo afectados desde el punto de vista humano por la enfermedad o bien por las consecuencias económicas que está trayendo aparejado la COVID-19. Esto es algo transitorio, es un momento de unión, seguramente que trabajando de la mano todos y cada uno de los que aportamos al sistema educativo se saldrá adelante. Bien, caminero, Darwin, gracias por su participación. Darwin sabe que esta es su casa, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y su programa Hablan los Educadores. Pasen buenas noches.